El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. La lectura de los contenidos, la relación que tiene el espectador con la imagen y las narrativas más allá del entretenimiento y el deleite es un tema de reflexión en Saberte Ver debido a una inconformidad de un televidente por la retransmisión de Los Puros Criollos, contenido de Señal Colombia en Teleantioquia, en el que se hablaba sobre el aguardiente como símbolo patrio no oficial. Un saludo a nuestros televidentes críticos. Hoy en El Defensor del Televidente vamos a realizar un análisis sobre un programa que es sumamente interesante. Este es un programa que a mí en lo particular me parece, digamos, riquísimo de discutir y de ver en distintas aristas. Hay varios elementos que vamos a analizar. Lo primero que tenemos un televidente que realiza una queja sobre la retransmisión de un programa que es producido por Señal Colombia, se llama Los Puros Criollos, y Los Puros Criollos, en resumen, sería un compendio de cultura popular analizada desde distintas perspectivas. Es una cuestión donde se trata de encontrar elementos de identidad nacional, de la colombianidad, de ahí, digamos, esta idea de Los Puros Criollos, que se analizan desde la gente que las vive, como desde antropólogos, profesionales. Es un programa bastante bien realizado, ha sido premiado y por ese motivo Teleantioquia lo retransmite. A ver, el aguardiente es un elemento propio a nuestra cultura colombiana, es como lo que es el vino a Argentina o a España. Es una bebida pues, que llegó aquí desde la época prácticamente de los españoles en muchas versiones, porque ya digamos cuando ellos llegaron ya llevaba 300 o 400 años de inventado. Ahora, en su definición, es cualquier bebida alcohólica de la destilación de ciertos cereales o frutos o vegetales y con un contenido de alcohol entre 26 grados y 60 grados. Y en la realidad hay aguardiente en todas las culturas del mundo. Nosotros tenemos unas versiones que se han arraigado en cada región del país y cada uno tiene sus propias combinaciones, pero básicamente pues alrededor de caña de azúcar, anís, y los elementos o alimentos propios de cada región. Es que no solo es el aguardiente, en particular el aguardiente por el caso pues, del programa al que están haciendo mención, pero el asunto son las bebidas o los alimentos embriagantes o intoxicantes de alguna manera que amplían el rango no solamente del aguardiente sino a otras sustancias. Pero es un consumo que como seres sociales, más que seres sociales como animales sociales, lo hemos desarrollado desde que somos animales. Si nos queremos ir al mundo animal, los elefantes en sus recorridos buscan frutos desnaturalizados que tienen ya modificaciones alcohólicas para alterar sus sentidos. De hecho, pues, muchas de las bebidas y de los productos estimulantes que se han descubierto ha sido porque se han visto unos animales con unos comportamientos muy particulares
como unas cabras que se estaban comiendo unos frutos y después resultó ser, las vieron como con un comportamiento muy particular y resultó que eso era el café y determinó en uno de nuestros productos más importantes. El proceso de investigación es un equipo de gente que está leyendo muchos documentos sobre el aguardiente en internet, en revistas, en periódicos y en libros, que tiene como claro una noción histórica que pasa pues una serie de documentos. Ese capítulo lo escribí yo, porque además yo fui parte de los escritores de la primera temporada pues de la edición completa. Entonces le pasan a uno un bloque de investigación con lo que encontraron los investigadores, un documento de Word más lo que se encontraron en internet, y uno se lo lee, busca un poquito más en internet a ver si se encuentra alguna otra vaina y monta un capítulo con una estructura en donde se habla sobre el aguardiente. El aguardiente se escogió porque es un símbolo nacional, pues hay aguardiente antioqueño, hay aguardiente aquí de los Rolos, en Manizales tienen el suyo, cada departamento, cada licorera tiene el suyo, y el aguardiente, querámoslo o no, pues es un símbolo de la identidad nacional. Entonces nosotros decidimos hacer un capítulo sobre el aguardiente y se pensó hablar sobre pues el aguardiente desde los que lo hacen, desde los que lo consumen, cómo llegó el aguardiente acá, porque finalmente la caña vino con los españoles, cómo se creó ese licor y pues cómo se vive ahora culturalmente, es decir, no solamente en la rumba, sino cómo se ve, si se ve como un trago fo, si se ve como un trago bien, si se ve como un trago play, si se ve como un trago pueblerino, eso. Los Puros Criollos es una serie documental que hace un recorrido por nuestros símbolos patrios, no sobre aquellos símbolos oficiales, sino sobre los que nos hemos apropiado y hacen parte del sentimiento que llamamos colombianidad. Hacer televisión generalmente es muy costoso y para los canales públicos, la televisión pública tiene unos costos muy altos y en la parte comercial tiene ciertas restricciones. Entonces lo que queremos con la presentación de contenidos y la distribución en otros canales públicos es minimizar un poco esos costos, reducir los costos y lograr que muchos más televidentes puedan ver estos contenidos que se producen con toda la intención de educar, de entretener y de mostrar la cultura de todo el país. Al Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia se comunicó el televidente Hernando Muñoz, inconforme por la retransmisión de Los Puros Criollos en el canal regional Teleantioquia. Consultamos con él y esta es la interpretación que le da al contenido original de Señal Colombia. Pues mira, yo llegué al comité porque Canaleando un día, yo aprecio mucho lo que hace Teleantioquia. Canaleando un día me encontré en la noche con un programa algo así como Los Más Criollos o Lo Más Criollo y empecé a verlo porque me llamó la atención que era sobre el aguardiente. A mí me parece que hay este tipo de programas que se han intentado hacer como intentando entre el chiste y la verdad y todo lo demás, pero que se han vuelto muy confusos según qué tipo de gente lo vea. A mí me parece que si un joven lo ve es un asunto muy confuso. Y un asunto muy confuso porque el presentador que intenta hacer un pirre criollo, en el sentido de querer ser charro, me parece que raya en la ordinarez. Entonces, rayando en la ordinarez, el presentador con un tema tan delicado, diciendo que por el alcohol se han aumentado los accidentes de tránsito y todo, pero no aclarando que es que eso sí es un problema. Entrevistando a jóvenes, entrevistando a una señora sin dientes, borracha casi. Yo creo que hay asuntos que desde lo estético no es porque la señora no tenga el derecho, pero era como una burla a los mismos que entrevistaba y a mí me parece que era una apología al aguardiente. A mí me parece que es importante que haya un programa que trate los temas. Pues toda la televisión pública debe estar hecha para construir ciudadanía, es decir, la forma en que nosotros vivimos en nuestro país, en que entendemos cómo se vive, cómo se piensa, cómo se entienden las cosas en nuestro país. Si eso además se hace con humor, pues es importante. Yo creo que Los Puros Criollos
es y ha sido importante porque se habla de una forma desparpajada y tranquila sobre identidad nacional, que podría ser un tema que daría para muchas discusiones larguísimas o para documentales aburridísimos, y lo que se busca es lograr que sea entretenido y que se pueda ver cómo somos nosotros sin caer en el error del patriotismo extremo y tampoco sin ser vergonzantes ni arribistas, todo lo contrario, hablar de lo que nos atañe como colombianos de una manera más relajada. Uno de los principios fundamentales de la televisión es que sea entretenida, que uno se siente, la vea, la disfrute, que se deje llevar por todos estos personajes. Y la televisión cultural y educativa tiene una gran dificultad, o sea, cómo educar, cómo mostrar aspectos de la cultura, pero ser también entretenido. Personalmente y en muchos canales está clarísimo, Los Puros Criollos logró todo ese acercamiento, o sea, logró contar y mostrar nuestra cultura tal como es, educar, dar unos tipsitos como de educación, dar información y entretener. Entonces, ¿cómo tenemos que reconocer que aunque hay aspectos de nuestra cultura que no nos gusten mucho, como el consumo del licor, como la fiesta, como la parranda, hay gente que no está de acuerdo con eso, son parte de nuestra cultura? Entonces hay que reconocer que somos así, mostrar cómo nos vemos, y puede ser que de ese mensaje alguien que vea a alguien muy emparrandado en la calle tomando licor diga, uy, cómo se ve uno de feo haciendo eso en un escenario público. Mira que el mensaje puede tener una sensación de que no está educando, pero probablemente lo hace. Y si finalmente lo único que hacemos es reconocernos ahí que así somos y que queremos ver lo que pasa cuando somos así, ya está cumpliendo un objetivo. Cuando se retransmite un programa sobre el aguardiente, un televidente se queja porque le parece que hay una gran cantidad de elementos que no están ajustados a nuestra sociedad, a nuestro departamento, a los valores de educación que tiene la actual administración, y ahí estarán sus argumentos. Aquí uno de los elementos de análisis tiene que ver con qué es la cultura popular y qué es la colombianidad. Dentro de eso van a haber tensiones, siempre existen tensiones y disputas porque es lo digno representante de, en este caso, un país como Colombia. Desde un lado, y en el pasado, las representaciones válidas y dignas de lo popular eran las representaciones de las élites. Músicas cultas, clásicas, literaturas de cierto orden, el arte. Todo esto, entendido en clave de alta cultura, de clase social alta, era el digno representante nacional. De la misma manera, pues puede ser las bebidas alcohólicas. El aguardiente, que pertenece pues, a ese gran grupo de las espirituosas, pues, es un ícono que representa a nuestra identidad cultural, incluso como antioqueños. Pero no solamente Antioquia, todas las regiones del país tienen su aguardiente, bien sea desde el lugar oficial, como son las fábricas de licores departamentales, pero también no oficial, los destilados que se hacen de la caña o de las pencas, de los cactus. Pues es el caso del Caribe con el chirrinchi guajiro, por ejemplo, o el ñeque del Caribe, o el biche en el Pacífico. Los consumos son de todos órdenes, se pueden hablar, consumimos de manera como alimento, como medicina e incluso pues como de manera ritual, mágico-religiosa. Pues son asuntos que van desde todo orden, todo el orden cultural, es un alimento más. Entender, analizar conceptos y prejuicios de lo que se construye en la televisión sobre la realidad es un asunto que reúne posiciones diferentes y respetadas, que todas unidas ayudan a configurar un conocimiento amplio sobre el significado de las cosas, lo que despiertan y cómo se muestran en los medios de comunicación. Pero fíjate que Colombia es el país más feliz debido al aguardiente. Eso no puede ser, es que yo no puedo tomar esas estadísticas, además estadísticas que no sé con qué criterios las hacen. Eso es un mito también que nos hemos metido. Que Colombia es el país más feliz, yo creo que somos un país resiliente en el sentido de tantos golpes y levantarse, tantos golpes y levantarse, tantos golpes y levantarse. Yo creo que ahí sí hay un asunto.
pero no creo que seamos felices. Y fíjate que quedaba la idea, somos felices porque tomamos aguardiente. Si alguien no analiza bien, el mensaje queda, y yo no creo que somos felices porque tomamos aguardiente. Eso sí, sería terrible pensar que porque tomamos, nos emborrachamos, pasamos bueno, la rumba, no sé qué, cuando se hace con tanta irresponsabilidad. Aquí es importante generar una reflexión sobre la pertinencia de transmitir un programa que podría ser leído como una apología al descontrol, a la borrachera y al alcohol. Los canales públicos, digamos, en su mandato, en su misión, en su visión de lo que se debe transmitir, no deberían de ninguna manera transmitir contenidos de ese estilo. Acá lo que tendríamos que sopesar es cuál es el mensaje final y en la articulación del contenido del programa hacia dónde se está llevando. La aplicación a rajatabla de una ley o de una norma no siempre es la mejor manera de solucionar las cosas. Si, digamos, existe una ley donde no se puede mostrar a nadie ni consumiendo drogas, entonces, y luego tendríamos que presentar una telenovela o una película o cualquier reproducción o representación de la vida social, entenderíamos que en la vida en realidad la gente toma, fuma, consume drogas y esas escenas no podrían aparecer. Entonces tendríamos en televisión versiones deshidratadas, versiones censuradas de lo que es en realidad la vida social. La explicación en este caso para el televidente es estamos hablando de algo que es cultural, de nuestra cultura, sin agredir a nadie, lo primero. Lo segundo, no estamos incumpliendo en ningún momento la normatividad, porque tenemos clara esta normatividad con respecto al licor y la respetamos mucho. A partir de las 10 de la noche, todos los canales pueden mostrar escenas donde haya consumo de alcohol hasta las 5 de la mañana. Por eso, Los Puros Criollos, ese tema en particular, salió en el horario de 11:30 de la noche, aunque todos los capítulos salen a las 7 de la noche, porque haciendo nuestra revisión de contenidos y desde la calidad dijimos, este contenido no puede ir temprano, porque lo que sí no debemos es mostrar estos mensajes a los menores de edad. De pronto nos tomamos un ron, pero somos más aguardienteros. Igual es menos costo para nosotros y nos sale un poquito más bien. Aquí la gente, por ejemplo, amigos, todas las semanas hartando guarapo. Y cuando tienen un pesito en el bolsillo que tienen más o menos, pues imagínense, lo fino para ellos es el aguardiente. La penetración de un medio como la televisión, y aún más la televisión pública, debe impactar de forma positiva. Debe dar elementos al televidente para que tome una posición frente a la información que le da. La responsabilidad de la televisión es ser imparcial, creativa y de calidad. El espectador se expone y recibe todas las imágenes, pero con toda la facultad de ser crítico. A ver, ese tema pues hace referencia a todo el alcohol en general, no al aguardiente en particular. Y tiene que ver como lo asuma cada cultura, por eso digamos pues no es lo mismo cuando se sienta un francés y se toma 3 vinos con una comida que cuando se sientan unos amigos, porque indudablemente pues las reacciones que hacen el organismo, de hecho en la definición pues desde el siglo XIII se habló que exaltaba los sentidos, entonces simplemente es como, me parece bien el término embellecedor, pero como aplicado a que le da a uno la alternativa como de pasar un momento pues delicioso. Ahora, por supuesto que como todo en exceso tiene lados negativos, es terrible pues el señor borracho que arrolla a un niño pues en el carro, pero ya el Estado ahora ha tomado las medidas correspondientes, pero definitivamente yo creo que es algo que tiene que ver con la responsabilidad ya individual. Hay quien se pone violento, hay quien se va a dormir, hay quien se pone muy feliz, hay quien disfruta mucho la música, entonces simplemente cada cual lo asume de acuerdo a su experiencia pues personal. Mostrar siempre es exponer, y en esa medida pues aparece la gran dificultad de la administración del consumo, y precisamente
cuando se expone en un medio masivo y se muestra sus bondades, sus privilegios, sus razones, pues genera lo que es, muestra lo que es en esas bondades. De la misma manera ocurriría si no se mostrara en sus bondades, sino por lo tanto se mostrara desde sus defectos. Expondría un punto particular, un lado, por decirlo de alguna manera, de ese consumo. El asunto es, bajo parámetros de la normatividad y los públicos en los que se expone ese programa, pues cómo lo condicionan o no lo condicionan, si le proponen o le inquietan, pero en últimas eso siempre se va a salir de las manos porque hay un asunto más allá y es el normativo, quien está en la obligación de regular el consumo y el abuso de ese consumo. Yo creo que la idea de los puros criollos es hacer un experimento de ritmo en la edición, como meter muchos testimonios de la gente hablando, tener la voz de muchas personas, tener mucha gente simpática y al mismo tiempo, pues desde la presentación darle como un ritmo, lo que ya les había dicho, más relajado, más suelto, un poco más desparpajado y hablar de las cosas sin tanta ceremonia y sin el tono convencional del comunicador social que sale a presentador, porque yo finalmente estudié fue artes y que ahí fui de chepa en la televisión, pero ahí está. Simplemente hablar como tranquilamente y el toque de humor pues es simplemente tratar de darle, pues de hacer apuntes y de hacer chistes con las cosas que pasan en el país y que no sea simplemente como entrar o en la moralina de el aguardiente, ni tampoco decir como vamos todos a tomar aguardiente, sino buscar un punto medio y ahí se puede hablar de muchos temas porque finalmente pues todo en la cultura está interconectado. El aguardiente no es un trago que sirva solamente para emborrachar. Al igual que con otros licores del mundo es posible degustarlo y disfrutar de su sabor, pero si usted se pone a hacer la prueba con todos los aguardientes que existen solamente en nuestro país, es posible que el otro día no recuerde los resultados. Vamos a conocer la receta de este trago tan nuestro y tan de todo el mundo. Que hablen los expertos mientras todavía pueden vocalizar. Salud. La susceptibilidad de contenidos como este sobre el aguardiente nos da en Saberte Ver elementos de análisis sobre la cultura popular, la identidad de lo paisa y las representaciones sociales que llevan un mensaje subjetivo a través de la pantalla. Cada cual puede definir qué toma, qué no toma, si se emborracha o no se emborracha, pero me parece que un canal y con un programa de desarrollo como el del gobernador de Antioquia en este momento, que Antioquia es la más educada, que queremos trabajar el tema de la educación, no es posible establecer y dejar que este tipo de programa. La respuesta que ustedes me daban era que era un programa de Señal Colombia, eso es respetable, pero ustedes tienen un programador, ustedes tienen quien vigile la parrilla. Ustedes tienen quien vigile qué va a presentar, entonces yo no entiendo con qué criterio se presenta este programa. A mí, honestamente, me parece una burla tanto a las personas que entrevistó como el tema, como lo trató, y creo que deja confusiones. A mí me parece, puedo estar equivocado. La realización de los contenidos, cuando tienen todo por detrás, toda una investigación, que nos dan daticos, nos dan historia, pero además vemos todo el tiempo, en los puros criollos vemos todo el tiempo el testimonio de las personas comunes y corrientes, o sea, ese televidente que está ahí soy yo, igual el personaje que presenta también puedo ser yo, o sea, es como la intención del programa, mostrar esos aspectos de la cultura desde cada persona, desde el público normal. Los televidentes generalmente se pueden sentir incómodos o violentados con algún contenido y nuestra misión como canal de televisión, como canal público, es dar respuesta, o sea, es explicarles por qué de una u otra manera tenemos este contenido. Santiago Rivas es el encargado de revelarnos cada semana uno de estos iconos. Con una alta dosis de humor nos hace un recorrido por la gastronomía, las creencias, las artesanías, los objetos,
la música y todo aquello que genera en los colombianos sentimiento de pertenencia. Los Puros Criollos es esencialmente una serie documental creada por Néstor Oliveros que busca hablar sobre los símbolos no oficiales de la identidad colombiana, porque nosotros tenemos un vacío de identidad y estamos, como dice Omar Rincón, hechos de cositas pequeñas, y por eso nosotros vamos explorando qué son esas cosas que están tan cerca a nosotros que nosotros no estamos viendo. Entonces pues hablamos del machete, de la chiva, de la empanada, de la arepa, del divino niño, de la ruana, de todas las cosas que nos representan como colombianos y que todos los colombianos reconocemos cuando vemos. El televidente tiene un papel activo en la construcción del significado y esto tiene un valor importante porque le da sentido a lo que en la pantalla le narran, desde su propia realidad. Yo creo que no es una apología al consumo de aguardiente, pero por otro lado no es una censura del consumo de aguardiente. O sea, nosotros creemos que siendo el aguardiente un símbolo de la identidad colombiana, no es un asunto de que nosotros estemos cumpliendo un papel de promocionadores ni impulsadores del aguardiente. Creo que es algo que está al criterio de cada familia y de cada casa, porque nosotros estamos hablando de identidad, pero no vamos tampoco a ponernos en la posición de decir que no, que de ninguna manera, porque a partir de los 18 años, una persona que quiera debe poder tomarse un aguardiente y debe saber disfrutarlo como un licor típicamente colombiano. En ese sentido, creo que más vale la pena es que eso inicie una conversación sobre lo bueno, sobre lo malo, porque finalmente nosotros también hablamos sobre las consecuencias negativas del alcohol, pero nuestro papel en este caso no es ese, ni tiene que ver con eso, tiene que ver con hablar del aguardiente como un símbolo no oficial de la identidad colombiana. Eso es todo. Los jóvenes a los cuales entrevistó 2 o 3 veces, desde el momento en que yo lo vi, que fue creo casi todo, me quedé viéndolo para poder escribirles a ustedes. Me parecían que lo que decían es lo máximo, pero además es porque es más barato, además es porque el whisky es feo, además es porque, vuelvo y repito, cada cual puede tomar lo que le parezca. Estamos en una sociedad libre, pero creo que un canal público no debe presentar ese tipo de programas. Esa es mi posición. Yo creo que Teleantioquia está cayendo también en un asunto de pensar que lo criollo, los chistes, los humoristas, con sus chistes de doble sentido y demás, hay más programas, creo que tienen más cuidado y demás, pero creo que hay que tener un poquito de cuidado ahí. Esa no es nuestra cultura es mucho más rica, nuestra cultura es mucho más amplia, mucho más pluriétnica, pluricultural, para mostrar otras cosas. Ese tipo de cosas seguramente que tenemos que mostrarles haciéndole la crítica debida. Nuevas narrativas, nuevos relatos, hacen parte de los contenidos audiovisuales que juegan ciertos protagonismos y pueden tocar extremos entre lo moral, lo cultural, el control, los valores y lo educativo. Seguimos reflexionando sobre el tema del aguardiente llevado a la televisión pública. Frente a los contenidos televisivos es acompañar a los menores a lo que estén viendo, así sea desde caricatura o la novela si usted no la quiere perder, pues. Y si los menores están al lado, pues acompáñenlos. Nunca se debe dejar un menor sin acompañamiento ante los medios masivos, en este caso pues la televisión, pues, porque lo mismo podría hablar de ahora de todas las redes de interactividad que hay. Y frente al consumo del alcohol y lo que se ve en televisión, pues es acompañar. Es que el proceso de acompañamiento en la alimentación, en el consumo de diferentes sustancias, debe estar siempre acompañado. Ahí, ya según los criterios culturales, según los criterios familiares, según la normatividad de cada individuo o según la normatividad de cada familia, pues regirá frente a hasta qué punto se permite o no se permite el aceptar o el no aceptar ese tipo de contenido. Cada día nosotros recibimos llamadas, unas de felicitación, otras con preguntas y otras cuestionándonos. Nosotros agradecemos cada día ese mensaje y finalmente lo que le queremos decir a Hernando es que gracias por comunicarse con nosotros, por plantearnos sus dudas,
La revisión del contenido, podemos decirles, le hicimos pues con todo el criterio, con toda la objetividad. Por eso este programa lo pusimos a las 11:30 de la noche. Hacer televisión pública tiene una responsabilidad mayor en cuanto a que sus contenidos deben tener unos atributos que desde la imagen sean alegres, participativos, de servicio, creativos y que generen relaciones cercanas y de confianza. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.